Muy buenas noches, que el Señor los bendiga una vez más. Estamos en este programa de opiniones con nuestro hermano Espartaco Alonso. ¿Cómo estamos, Espartaco, para esta noche? ¿Qué tal, Selvin? Bendiciones. Aquí estamos bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Y con este calorcito normal, pues en Ceiba es la misma cosa, ¿no? Un poco Aunque así. el nombre, ahí me estaban corrigiendo que el nombre real es La Ceiba. No La es Ceiba. Ceiba. Yo siempre digo en Ceiba, ¿no? Es La Ceiba. Igual me pasa a mí. Normal, normal. Bueno. Doris me critica por eso. Digo, la Ceiba. Bueno, entonces, estamos en este programa de opiniones y para este domingo, ¿no? Vamos a estar hablando acerca de los amigos de Job. Espartaco, ¿por qué no nos introduces el tema? ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo hace unos días estaba leyendo una pregunta de un hermano en Nicaragua y que estaba preguntando un poco sobre el libro de Job y la, digamos, relación con respecto a la restauración de Job, Algo ¿verdad? ministerial, ¿no? Algo ministerial, sí, que tenía que ver un poco con esto de los aspectos que podíamos extraer del libro de Job, ¿verdad? En principio, pues Job es un libro sapiencial, ¿verdad? Un libro de sabiduría, está ubicado creo que tú, no sé si tú vas a hablar un poco de eso también, pero se cree que no, bueno, no tiene un autor como tal, Ajá. ¿verdad? Algunos en el Talmud hay una tradición que dice que es posible que lo haya escrito Moisés por el hecho de que está formado, bueno, ahí tendrás tu opinión al respecto, Sí, porque claro. está redactado con respecto a una zona que se llama Uz, cercana a la zona de donde él estuvo pastoreando las ovejas de su suegro. Sí, claro, Entonces, claro, claro. Bueno, sí. bueno, no pensé que fuéramos a entrar con aspectos críticos del libro, pero en sí, Job es un libro, bueno, decíamos, no es uno de los libros de sabiduría, es bastante metafórico también, porque en hebreo Job quiere decir el que responde, o el que contesta. Muchas veces nosotros confundimos este concepto, ¿no? Porque hablamos de la paciencia de Job. Entonces decimos que Job fue muy paciente y soportó. De hecho, lo miro yo en memes a cada rato, ¿no? Y lo que más me duele es verlo en memes de mis exalumnos. Como que no le Ah, porque dicen, mira, Job siempre esperó en Dios, siempre confió en Dios, siempre aguantó todo sin replicar y eso no es cierto. O sea, Job contestó, respondió y habló a veces duramente en contra de Dios, sobre todo en el capítulo 9. Pero, entonces, la palabra Job significa el que responde, el que no se queda callado. A partir de allí, entonces, muchos piensan que Job, no, el personaje, no fue un personaje histórico, sino que es como una alegoría, una metáfora, ¿no? Y que Job es representativo de todos aquellos inocentes que sufren. O sea que a veces uno piensa que solo existió un Job en la historia y no, o existió otro con ese carácter ético y que al mismo tiempo fuera tratado tan mal. Pero esto es bastante recurrente, ¿no? Ahora, yo ubico la escritura de Job allá por el tiempo de Moisés, ¿no? Porque ujú. Job tiene un pensamiento teológico que responde más bien a la situación de Deuteronomio. En la teología de Deuteronomio, si uno cumple con la ley de Dios, va a tener shalom, que quiere decir bienestar económico. Si uno incumple la ley de Dios, entonces vendrán todas estas maldiciones, dice Deuteronomio 28, y si cumples con la ley de Dios, vendrán todas estas bendiciones. Entonces, Job es una persona que sí cumple con la ley de Dios o con lo que Dios estipula, aunque es un gentil que no tiene la ley como tal, digamos, porque él vive en otra época, pero él cumple con el estándar que se requiere y sin embargo sufre. Entonces viene la pregunta, ¿por qué? Y ahí es donde entramos nosotros a los diálogos. Los primeros dos capítulos de Job es narrativa, el capítulo 42, la última parte del 42, porque los primeros 7 El versículos epílogo. es narrativa,
pero todo lo demás es pura poesía en que tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar, debaten con él sobre el rol que Dios tiene en el sufrimiento, ¿no? En el sufrimiento del inocente. Bien, y hay también otro personaje más adelante del que tal vez no vamos a hablar, que se llama Eliú, que también interviene ya en los últimos capítulos. Pero al momento creo que más que todo, más que los aspectos críticos que tal vez vayan a preguntar sobre la fecha de composición y todo eso, Mm, o también porque existe la teoría crítica de que Job se fue construyendo a partecitas, o sea que lo último que se hizo fue la introducción y el epílogo. Pero más nos interesa, creo yo, el aspecto ministerial, o sea, el contenido. Es decir, cuando Job sufre el rol que sus amigos tuvieron, ¿realmente fueron amigos? ¿Realmente se puede considerar amigo a una persona que actúa como ellos o no? Entonces, podríamos meditar en los aspectos, los pros y los contras de lo que ellos hicieron, ¿no? Bueno, en principio estaba leyendo también un comentario que hizo mi mamá por ahí, ¿verdad? Y ella hacía la pregunta de que si los amigos pueden o no equivocarse en cuanto a las posturas que uno pueda tener con respecto al amigo, ¿no? Ujú. Y yo le decía de que sí, uno puede tener un amigo que tenga una postura, no que no sea necesariamente la misma postura a la que uno tiene o que tenga una postura contraria a la de uno, es mi parecer, ¿no? Pero realmente puede un amigo, más bien es la postura de los amigos de Job con respecto a la crítica que le hacen a él. No puede un amigo criticarte hasta el punto de decirte que estás realmente mal cuando en el libro de Job se muestra desde el inicio de que Job es un hombre recto, ¿verdad? O al menos eso es lo que aparece, ¿no? En el prólogo del libro, que se muestra como un hombre recto, independientemente de que no eran, qué sé yo, no eran personas del pueblo judío o que tuvieran una, una relación como la tiene, digamos, o la tenía los israelitas en el tiempo de Moisés, Bueno, ¿verdad? mira, De lo que tú hacías. arrancando por ahí, yo tendría que afirmar, ¿no? Ujú, Que Dios ha dejado en la mente del ser humano, desde la creación, una conciencia moral. Porque ujú, aquí estamos con un hombre que se llama Job, de la tierra de Uz. No es hebreo, no es israelita. ujú, ¿Cómo puede ser justo? Por eso es que los teólogos conservadores dicen que proviene de la época de Moisés, porque no pueden encontrar a alguien que haga lo que Dios dice, que no sea dentro del pueblo de Dios. Pero realmente él no es del pueblo de Dios. ¿Cómo se llaman sus amigos? Tampoco. Los tenemos que ubicar dentro de los árabes o dentro de los descendientes de Saúl, es decir, los edomitas. ujú. Entonces, ellos hablan de justicia y del temor de Dios. Entonces, yo creo que en toda sociedad existe ese temor a Dios por la conciencia moral que uno tiene. Y prueba de esa conciencia moral es que todas las naciones siempre tuvieron legislaciones. Trataron de determinar lo que es justo de lo que no es justo. Y curiosamente llegaron a las mismas conclusiones. Sé que las leyes de unos países y las leyes de los otros son diferentes en detalles, pero todas van a tener puntos a favor. O sea, no hay una sociedad que haya dicho asesinar está bien. No hay una sociedad que haya dicho robar, matar, que eso estaba bien, desde el Código de Hammurabi, el derecho romano, las leyes anglosajonas, o sea, todas las sociedades siempre castigaron el delito. Entonces, hay una conciencia moral y me apoyo en la Biblia, en Romanos capítulo 2, donde habla de los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y habla de los gentiles que muchas veces son ley para sí mismos. Entonces, hay una conciencia moral. Y hay algo Claro. que determina lo que es bueno y lo que es malo, que tal vez no sea exactamente igual a la determinación que nosotros tenemos, eso es cierto, pero sí había, digámoslo así, una conciencia moral en todos ellos. Sí. Bueno, ya te estás metiendo un poco a lo que es la teología, ¿verdad? Sí, En no, el eso es sentido de, inevitable. sí, sí, y precisamente, pues, bueno, el ateísmo va a decir de que esa es inherente al ser humano,
independientemente de la existencia de Dios o no, pero bueno, Sí, 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 eh, bueno, eso, eso es eso, parte eso del es debate. discutible, sí. Sí, eso no lo vamos a discutir, ¿no? Entonces, en los Sí. parámetros de la época, Hobbes se porta muy bien. Y de hecho, yo creo que él va más allá de lo que la ley de Moisés estipulaba. Cuando uno lee el capítulo 29, 30 y 31 de Hobbes, entonces es donde él habla de su justicia, ¿no? Por ejemplo, él dice que sus riquezas aumentaron y él nunca alegró. Él dice que nunca anduvo espiando tras la casa del vecino para quedarse con su mujer. Él dice que nunca comió su pan solo, sino que con él comió también la viuda y el huérfano. Él dice que él ni siquiera atacaba el fruto de la tierra en balde, ¿no? O sea, este es un concepto moral muy, muy, muy grande. Yo consideraba cuando era más pequeñito, porque había un pastor evangélico ahí en la aldea que le gustaba mucho la cacería, y a mí eso me caía mal. Me parecía a mí que ser cazador no es de un hombre de Dios. O sea, me parecía en aquella época. Y Mm, entonces, mi lógica, cuando yo era chavito, pues, va como esto. No es lo mismo que tú te comas un pollo que no pasó hambre porque tú lo alimentaste, a que te comas a una paloma que saber qué vida tuvo, cuánto le costó vivir, y bien, entonces lo cazas solo por deporte, ¿no? No te quieres comprar el pollo. Entonces, resulta que Job tiene esto dentro de su conciencia moral porque él dice que los surcos nunca le dieron a él el alimento de balde. O sea, que es como que, para decírtelo de esta forma, Job va caminando por el bosque y encuentra un arbolito de fruta silvestre. Dice, con mucho permiso, señor árbol, me voy a comer sus frutas, pero a la vuelta regreso y te echo agüita y te devuelvo, o sea, te abono porque tú me alimentaste, ahora yo te alimento, y eso lo dice ahí en el capítulo 30, o sea, mira lo que yo hice, hasta ese nivel llegaba mi justicia. Entonces, es un hombre que se porta bien y que le va mal. Lo primero que tenemos que reflexionar, digo yo, teológicamente, es que hay personas que en efecto son buenas y les va mal. O sea, eso lo dice Eclesiastés, lo dice Job, que son los dos libros que tienen este mismo sentir de teología. Y a veces uno dice, pues no es posible, pero si te pones a pensar en el mundo, hay niños que nacen con cáncer o hay niños que nacen con SIDA. Entonces uno dice, ¿qué hizo ese niño para merecer ese tipo de vida? Entonces la respuesta es nada. O sea, él es un inocente que curiosamente sufre en este mundo. Y esa es una realidad que existe que muchas veces nosotros no queremos reconocer como tal, pero existe. Entonces Job es representativo de toda esta gente que sufre sin tener una justificación o una razón. Ahora, cuando una persona sufre, Espartaco, muchas veces las demás personas opinan que algo uno está pagando, ¿no? O sea, este sí, está pagando algo, o sea, este es un pícaro, por eso es que Dios en este momentito lo está alcanzando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dicen de los países desarrollados de nosotros? Dicen, mira, los latinoamericanos son pobres, una, porque son haraganes, o dos, porque son tontos, porque una persona que no sea haragana y que, no, y que sea inteligente no es pobre. Eso se lo escuché al hermano Calvin, ¿sí? Él dijo, cuando yo crecí en Estados Unidos, los pobres de la aldea o del lugar donde él vivía eran los católicos, ¿no? Y siempre había una de dos en la gente pobre, o era tonta o era haragana. Y yo crecí con la idea de que el pobre o es haragán o es tonto, hasta que yo viajé a Latinoamérica y me topé con personas muy emprendedoras y muy inteligentes y muy pobres, porque no existe la oportunidad. Pero a veces uno piensa, no, mira, este es pobre. Hay gente que a veces le pide a uno en la calle, entonces, es que este es un haragán, o es que este es un tonto. Y cuando escuchamos que a una persona le va mal en esta vida, pero lo conocemos, es decir, a Espartaco le está yendo mal, o a Selvin le está yendo mal, entonces lo que uno piensa es algún pecado está cometiendo, ¿no? Y no está mal, porque en la Biblia muchas veces el castigo venía como producto del pecado. O sea, a David se le muere su hijo, el que tiene que saber porque ha cometido pecado. O sea, eso es bíblico, ¿no? Pero no funciona así el 100% de las veces. Entonces, este es el punto teológico que quiero, con el que quiero marcar a cómo empezar, que sí, en teología, fíjate que mañana vamos a tener aquí un diálogo con un hermano que se llama Kelvin ¿cómo se llama este? De León, que quería platicar sobre eso, de la salvación se pierde o no se pierde, porque él opina que sí se pierde, es miembro de la Iglesia de Cristo, nadie lo conoces.
No, no. No, ok, pero él es miembro de la Iglesia de Cristo, entonces me contactó y me dice, y yo sí creo que se pierde, ¿no? Entonces vamos a dialogar aquí, no debatir, porque yo soy una persona que no, que no tiene nada claro, nada seguro. Y mucho de la teología es así, mucho de la teología es así, o debe ser así. Hay aspectos doctrinales en los que uno tiene que estar totalmente seguro y fundamentado. Eso es lo que me hace conservador. Pero hay aspectos que uno no sabe ni entiende. Y no el 100% de las cosas es así. Ya. Entonces uno debe dejar la apertura a la posibilidad de que sea diferente. Pero a veces en teología, las personas, los ministros, la gente, no dejan ningún espacio para la posibilidad contraria, sino que las cosas son así. Ya, entonces la salvación no se pierde, o la salvación sí se pierde, y peleamos por aspectos como esos. Entonces, los amigos Correcto. son así, o sea, vamos a decir que son cuadrados, no hay posibilidad para más. Si tú te portaras bien, serías bendecido por Dios. Esa sería su premisa número uno. Si tú te portas mal, eres maldecido por Dios. Premisa número dos. Ahora, veamos qué estamos viendo. Pues Job perdió su familia, perdió sus hijos, pues solo la esposa no perdió, ¿no? Pero de ahí todo lo perdió, todo. Y entonces la conclusión, esto es lógica inquebrantable, hiciste algo malo, no queda de otra. Y este es el punto cuando Job no se queda callado, y dice, no, yo no he hecho nada malo. Y entonces vienen a empujarlo a esa situación que es a donde nos lleva la teología rígida que muchas veces nos afecta dentro de las iglesias. O sea, mira, es que un cristiano no tiene que tener este tipo de empleo. Sí, pero ¿qué otro empleo puede tener el hermano? O sea, pensemos en las posibilidades que tiene, ¿no? Es que un cristiano no debe hacer esto, sí, y él lo hizo, sí, pero no estás en los zapatos de él, o sea, deja cierto espacio para que las posibilidades sean otras. Entonces la acusación de ellos viene de que no hay otra opción. O sea, las cosas o son blancas o son negras, pero en esta vida mucho abundan los grises. Bueno, yo te quería decir de que realmente la tónica del libro es precisamente la que estás explicando. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Hay esta perspectiva que es muy común hoy a nuestros días de imputar, inclusive llegar a imputar pecados a alguien a partir del desconocimiento, ¿no? Y decirle que muy probablemente son consecuencias, que muchas veces sí lo son, consecuencias de actos que nosotros hagamos y viene esas consecuencias y nos afectan de alguna u otra manera. Pero en muchas ocasiones existen circunstancias que se presentan, ¿verdad? Más allá de nuestra propia, digamos, de lo que nosotros mismos hayamos podido hacer. Ah, como por ejemplo, lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? No podemos achacarle un pecado a X hermano por haberse enfermado de alguna, qué sé yo, de la pandemia o de alguna enfermedad X. En algunos casos sí se da, ¿no? En algunos casos por haber estado en contacto con pero con ciertas personas, estoy hablando en términos de contagio, Sí, pero eso pero es no imprudencia, necesariamente pues. podemos hablar perdón, Eso es imprudencia, pero eso es otra cosa. correcto, que no es pecado, exactamente a ese punto voy yo, que no lo podemos llamar necesariamente pecado, ¿verdad? Imprudencia, sí, falta de conocimiento, principalmente conocimiento médico, muy probablemente, en muchos casos, pero bueno, eso como ponerlo en un ejemplo, pero voy al punto de que los amigos de Job hacen con Job este aspecto. Me gusta mucho el hecho de que los amigos de Job realmente en un principio, en mi opinión, ellos están tratando de defender de alguna manera la integridad de Dios, pero al final terminan atacando a Job, ¿verdad? Y la integridad de Job por causa de mostrar esa idea, esos principios de los cuales hablabas anteriormente, de que Dios es justo, ¿verdad? Porque inician así, pero queriendo alegar más allá de la justicia de Dios, terminan
digamos, socavando la integridad de aquel que se presenta como amigo de ellos o aquel que se supone que es amigo de ellos. Bueno, sí, tengo un montón de cosas ahí que me fluyeron ahorita que estaba escuchando, ¿no? Pero, Ajá. pues, mira, primero ellos empezaron bien, ¿cierto? Sí. Llegan, cuando miran el dolor de Job, se echan tierra encima. ¿Qué costumbre de la época? Se sientan con él, no hablan una sola palabra durante 7 días, 7 noches. Entonces, pues un amigo está contigo. Ujú. Y tenía una compañera de estudios allá en la Universidad de Abilene que dijo en cierta ocasión, eh, Perdona. sí, Doris. todo se arruinó, dijo, cuando abrieron la boca. Y llamó la atención sobre algo importante, ¿no? A veces nosotros vemos a nuestros hermanos en dolor porque se le murió su papá, su mamá, su hijo. Y lo único que ellos quieren es que estemos ahí para ayudar en lo que sea, que eso es lo que se aprecia muchas veces. O sea, vino Selvin y se puso a ayudar, se puso a servir, se puso a hacer ciertas cosas. Y listo, lo normal, ¿verdad? Pero a veces uno quiere explicar, dar explicaciones, decir, mira, lo que pasa es esto, o es lo otro, o mira, por esto es que uno sufre. Y ahí mete la pata porque nadie le estaba pidiendo ninguna explicación de absolutamente nada, ¿no? Entonces, a veces a mí me piden que predique en un funeral y entonces yo predico algo de esperanza, de ánimo, qué sé yo. Es muy difícil predicar cuando el difunto es incrédulo, ¿no? No, ajá, que no ha Es sido convertido. muy complicado. Pero a veces ciertos hermanos que yo miro van a predicar, sí, ¿dónde están los muertos sin Cristo? No, fíjate que el hombre que está ahí está sin Cristo, o sea, no seas, ¿cómo decirlo? No seas insensible. No, pero es que Claro. hay que predicarla, cuidado con ser insensible. Entonces, estos hombres, mientras guardaban silencio, estaban bien, pero cuando abrieron su boca, que fue como el primero, pero cuando abrieron su boca, entonces ahí empieza el problema. Fíjate que hay una pregunta que yo me he hecho, Espartaco. ¿Qué hubieras hecho tú Ujú. si hubieras sido amigo de Juan? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué Fíjate que hubieras hecho Servi? ujú, me ha tocado en algunas ocasiones acompañar a ciertas personas que están pasando por un dolor y que están pasando por alguna circunstancia que para ellas es inexplicable. Ajá. Y hace algún tiempo, hace algunos 10 años aproximadamente, recibí tal vez el mejor de los consejos al respecto, que hasta ahora lo uso y me parece que ha sido de gran ayuda en el ministerio. Muchas veces no es necesario, es justamente lo que decías ahorita, muchas veces no es necesario decir una palabra para mostrar el compañerismo, la cercanía y realmente demostrar empatía y qué sé yo, amistad, no necesariamente viene acompañado de las palabras elocuentes. Las personas muchas veces quieren escuchar una palabra, no sé, qué sé yo, pero muchas veces la simple compañía ayuda mucho en el proceso de duelo, ¿verdad? Me parece a mí que lo que muchas veces lo que la gente necesita realmente es sentirse acompañada, eh, más que alguien le esté hablando alguna cosa de la cual esa persona piensa qué puede saber del dolor o de lo que yo estoy experimentando en este momento, ¿no? Pero me ha ocurrido en algunas ocasiones que lo que hacemos es simplemente acompañar a las personas, más allá de decirle Bueno, alguna bueno, frase. también ayudar, ¿no? Fíjate que ahora que yo no estoy como Job, ¿no? Pero no tengo empleo. O sea, llevo Claro. un restito del año sin empleo. Fíjate que he tenido ahí un par de amigos, tú no has sido uno. He tenido un par de amigos ahí que dicen, oye, Sergio, ¿no estás trabajando? No, fíjate, bueno, ahí te mando $100.
Y a mí me ha parecido, porque tampoco tengo ese tipo de necesidad, ¿va? No, no voy a hacer aquí en el programa una recaudación de fondos, pero no tengo ese tipo de necesidad, yo estoy bien por el momento. Pero me dice, mira, ahí te mando 100, ¿dónde estás? En tal parte, ¿no? Entonces, ahí, mira, al rato me aparece el cortecito. Te mandé $100. No voy a dar nombres aquí, ¿verdad? Porque a poner envidioso, ¿verdad? Te mandé $100. Ya me han hecho un par, ¿no? Y entonces uno dice, "Ay, ya este sí es amigo o no, porque tampoco me dice, oh, estoy llorando por ti, sí, pero ya, ajá, ¿y eso qué? O sea, si yo no como con eso. Entonces ponen pilas. Ahora, ¿por qué lo digo así? Mira, Job perdió todo. Y los amigos que lo vienen a visitar son ricos. A ninguno de ellos se le ocurrió traer a su médico. Mira, te traje un médico para que te examine y te vea. A ninguno de ellos se le ocurrió, te mataron tus camellos, ¿por qué no ponemos aquí 5 camellos cada uno y levantemos el negocio de nuevo nuevamente, ¿no? ¿Por qué no hicieron eso? Entonces, la respuesta la da la misma teología. Ujú, En la teología deuteronomista, si tú estás mal, es porque Dios quiso que estuvieras mal. Y si tú estás bien, es porque Dios quiere que tú estés bien. Por lo tanto, si estás mal, yo no te voy a ayudar, porque iría contra lo que Dios está haciendo. ujú. Interesante. Esta es la razón por la cual el rico no se compadece de Lázaro. O sea, mira, Lázaro está en la puerta, el término puerta ahí que se utiliza es para la puerta de calle. O sea, él tiene su casa, su mansión, hay un alrededor, está el portón, vamos, llamémosle nosotros portón. Ahí está Lázaro. Ujú, Pero Lázaro desde ahí mira el banquete y ansía llenarse de las migajas. Las migajas que tiene que ver con somio en griego, ¿no? Que es la migaja del pan, tiene que ver con que en aquella época no había servilletas, entonces ellos agarraban un poquito de pan y se limpiaban la boca y la tiraban. Entonces, esas son las famosas migajas perdón, que este Lázaro quería. Okay. El rico lo conocía porque en la historia, ¿no? En el Hades, el rico dice, oye, está Lázaro, o sea, manda a Lázaro, entonces lo conoce. Si lo conoce, porque nunca le llevó un sándwich, que no le quitaba ujú, absolutamente nada a él. Entonces, la razón es porque dentro de la teología deuteronomista, que sería la teología de Deuteronomio, pero al extremo, no es la Biblia, sino es que a veces uno dice, yo soy 100% bíblico, pero es mentira, o sea, estoy exagerándole el punto bíblico, ¿no? Entonces, esta teología sí está en Deuteronomio, pero aquí está exagerada, ¿sí? Entonces, si Dios es el que maldice o el que bendice, yo nunca voy a ayudar a alguien que esté maldecido por Dios, porque entonces estaría llevándole la contraria a Dios. Y probablemente por esto los amigos de Job solamente vienen y tratan de convencerlo de eh, Reconozca algún. que arrepienta, pero ninguno de ellos le echa la mano. Es que esto es lo diferente en la teología cristiana. O sea, Ujú, si uno quiere buscar diferencias, porque Santiago, por ejemplo, dice, le dijiste bien, váyanse, coman ahí, no vayan a desnutrir al niño, si no le preguntaste si tiene para la leche, ¿no? claro. Desnutrir al niño o a esa mujer que apareció embarazada, hay que ponerla en disciplina, pero ya también te preocupaste por ver si también le hace falta un paquetito de pañales o algo, no, pues hay que ella cargue con su pecado, ¿no? ¿Quién la manda? Entonces, es esa situación individualista que Santiago dice, no puedes ir y decirle, come y caliéntate, si al mismo tiempo no le estás echando una mano con qué se va a calentar y con qué va a comer. Entonces, ¿ves? Esa es una diferencia teológicamente hablando, que al final de cuentas la teología sí nos afecta en la praxis. Claro, entonces, en tu caso, pensando entre los amigos de Job, ¿no lo ayudarías? ¿O sí? No, pues es que es lo que uno hace, ¿no? O sea, pero ese es un cambio de... No, obviamente si yo tengo Un esa paradigma teología, pues yo diferente. actúo como ellos. Sí, es un paradigma diferente, claro, ¿verdad? Porque también estamos viendo que, digamos, las posturas cristianas tienen que ver con el ayudar al prójimo, de lo que estaba Exacto. justamente diciendo en Santiago. Sí, no, sí, yo comprendo.
realmente, pero voy al punto en el que voy en el cuanto a casos en los que uno tal vez no conoce a profundidad las circunstancias, ¿no? Y tenemos la costumbre de lo primero de hacer es achacar algún pecado, alguna cosa irrespetuosa hacia Dios. Pero fíjate que este asunto de los amigos de Job, realmente yo soy de una postura con respecto a la idea de si una persona es capaz o no de ayudar digamos, al que está pasando por algo difícil. Te pongo un ejemplo sin mencionar nombres, ¿no? Eh, digamos, si hay un hermano que está pasando por una circunstancia difícil y yo siento que acercarme a ese hermano desde el desconocimiento, desde la ignorancia o desde la falta de relación que hayamos tenido en algún momento, ¿verdad? Más bien lo puede colocar o nos puede colocar en una postura de rechazo a, a la ayuda, a que se pueda presentar. Pero sí, porque no todo el mundo es capaz de llegar, digamos, a Selvin Monterroso, ¿verdad? No todo el mundo va a ser capaz de llegar a poder, digamos, consolar a quien es Selvin Monterroso. Tal vez los que tenemos un conocimiento un poco más cercano de quién es Selvin, sí podemos, digamos, hablar con él y expresarnos con él y tal. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Yo en alguna ocasión, como te decía, alguien estaba pasando por una situación y me llamaron me escribieron por un correo y me decían, hermano, pero esta persona está en pecado, tenés que ayudarla a salir del pecado. Y mi respuesta hacia esa persona, no a la persona de la que estábamos hablando, sino hacia esa persona fue, pero hermano, porque él quería ir a hablar con esa persona, ¿no? Y decirle, estás en pecado, mira, y tenés que salir del pecado. Yo le decía, hermano, o sea, vos tenés una relación primero con él, como para poder sacarlo del pecado. Tu relación con él ha sido de camaradería, de amistad, de relación fraterna con él, como para poder llegar donde esta persona y decirle, mira, estás en pecado. Entonces, me parece que en términos ministeriales hay personas que no tienen la capacidad para llegar a uno, porque lo que va a producir en uno es un rechazo, ¿verdad? Entonces, con respecto a eso, eh, los amigos de Job me parece que probablemente sí tenían esa capacidad. Bueno, al final, el Yu, que es el último de los amigos, ¿no? Él sí termina justificando más la relación o la condición de Job, ¿verdad? Pero voy al hecho de que si uno tiene la capacidad de poder ayudar o no, aún con palabras. No Sí, sé qué piensas al respecto. mira, es que lo que sucede es que eso se facilita entre más íntima sea la relación de hermandad. Ujú. Entonces, aquí estoy en Santa Marta ahorita y hay una cosa que a mí me encanta de esta iglesia de Santa Marta que no he visto en otra. Mira, el culto nuestro termina a las 7 de la noche. Somos puntuales para terminar. Entre semana, ¿no? Entonces, a las 8 yo tengo un culto en Zoom. Entonces, yo tengo que correr para acá, de 15 minutos. Me tengo que venir. Pero tú dices, una hora es suficiente. Pues resulta que uno termina platicando hasta las 7:30, ¿no? 8 menos 20. Yo tomo un taxi y me vengo, ¿no? Pero la gente está ahí platicando, ¿no? Y eso es súper, porque entonces estos hermanos, más que hermanos, son muy amigos, muy unidos. Así te es fácil. Ahorita Mm, yo fui aquí al mercadito que me queda aquí cerca, tengo que cruzar una iglesia católica, aquí el catolicismo es muy bien fuerte. Esta iglesia católica tenía ahí tipo 200 miembros, más 250 tal vez allí, que hasta ponen sillas fuera de la iglesia, del local para recibir la misa. Entonces estaban en plena misa cuando yo pasé. Ah, mira qué interesante está la misa y como ya me sé el orden de la misa, sé en qué parte está. Entonces dije, mm, tardan 15 minutos, me tardé 20 minutos en el mercadito, vine de regreso y ya no había nadie. Entonces, estos sí son como las iglesias de Cristo gringas, que eso es cuando termina y pierden todo, ¿no? No tienen camaradería. Entonces, cuando no tienes eso, no puedes restaurar a la persona.
vas a ir a Ujú. crear un problema. Pero en Es cambio, correcto. cuando los hermanos son amigos, se llevan bien, entonces es muy fácil porque la persona sabe que a través del cariño le estás diciendo lo que le estás diciendo, que le estás llamando la atención o que lo estás restaurando de su pecado a partir de la amistad que existe, ¿no? A partir de allí, porque realmente no se puede de otra forma. Sí, realmente es sumamente importante. Yo le decía a este hermano de la iglesia que realmente primero tiene que construir una relación con la persona, ¿no? Y cuán difícil es construir una relación con alguien a quien uno ya tiene un concepto preconcebido, ¿no? Me ocurrió también al principio de mis años en Baxter, me ocurrió que yo estaba con un acontecimiento que me pasó con uno de mis hijos dentro del local de la iglesia y alguien miró pero interpretó algo diferente y luego me llamaron la atención el domingo siguiente. Ah, y yo me molesté mucho, recuerdo, me molesté mucho, Pues pero chismoso. esta persona, pues sí, porque se lo dijo a los encargados de la iglesia. Exacto. Y luego esta persona empezó, alguien empezó, más bien una mujer empezó a acercarse a Doris y en ese sentido, empezó a hablar con Doris y etcétera, etcétera. Luego nos invitó a comer y yo dije, está bien, si nos invitan a comer, está bien. Y no me ¿Quién se había dado cuenta enoja? que era la esposa de la persona que en principio me había, digamos, me había chismeado, vamos a decir así. Pero voy al hecho de que realmente él intentó restaurar una relación primero conmigo para poder realmente digamos, llegar a un punto donde yo pudiera decir, con este hermano cuento, ¿no? Que es de lo que Claro, estamos hablando. claro, claro. Bueno, mira, este joven, en el capítulo 16, dice, Job se queja contra Dios. Primero contra sus amigos, ¿no? Respondió Ujú, Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ujú, ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar contra vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Así como, qué brutos sos. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Entonces, es interesante el concepto que él tiene. O sea, ¿cuál es tu objetivo? Aquí voy a hacer una crítica sobre las iglesias. Muchas veces, eh, mira cómo va la cosa. Te diría yo que un alto porcentaje, no quiero poner un número, un alto porcentaje, las situaciones de pecado son falsas. Simplemente me estás molestando en el ministerio y no sé cómo hacerte a un lado. Y entonces, no es que te esté inventando un pecado, sino que en efecto, aquí, como dicen en Colombia, diste papaya. Entonces, ujú, hiciste algo indebido y vengo yo y te caigo, te disciplino y te quito el liderazgo. Pero realmente yo no estoy interesado en tu restauración espiritual. No estoy ujú, interesado en eso, sino simplemente estoy interesado en el hecho de que no me estorbes. Entonces, uno, dos, tres y abajo. Y entonces he visto, por ejemplo, a ancianos ser destituidos por la conducta de su hijo. Entonces digo, ok, está bien, ¿no? Pues, pero esta situación a la persona en cuestión no le hubiera molestado en otras circunstancias, sino que ujú, simplemente se dio el caso de que me lo quiero hacer a un lado. Entonces, esto sucede. Agarramos la situación de manera personal, pero no hay un vivo interés en la restauración del hermano, que esto es lo primero que debe existir. Creo yo, en claro, cualquier tipo de restauración o de situación de pecado, me interesa el alma del hermano y creo que está en riesgo. ¿Ya? Y hay ujú, muchas veces también que dice que te van a restaurar por pecados que son puntuales. Es que a veces no son pecados, vamos a llamarlo de estos continuados, ¿no? ujú, Es como cuando el niño me cae. Va a poner el caso conmigo, estaba parado en una pared. Yo le dije, bájate.
Y como a veces me es protestón, ¿no? ¿Y por qué? Te vas a caer. Y se da la media vuelta y para abajo. Punto. Ujú. Entonces yo me le quedo mirando y se levantó y se arregló y todo esto y se vino y me dijo, ya no me voy a subir. ¿Listo? Y yo no tengo que disciplinarlo porque él aprendió su lección. Pero resulta que los papás antiguos, ¿no? Entonces lo levantaban a uno a puro, decimos en Guatemala, cinchazo, fajazo, dicen en Honduras, no hay comunidad, pero aquí ya todos saben a lo que me refiero, ¿no? Y te voy a pegar para que aprendas, ¿no? Que si del golpazo que pegó el tipo ya aprendió, o sea, ya hay una lección aprendida a partir de lo que sucedió. Pero resulta que nosotros llamamos la atención y disciplinamos los pecados que la persona cometió hace 5 años. O sea, ya qué rato sucedió, se arrepintió, aprendió, le dieron golpes la vida y sin embargo nosotros le hacemos todavía pasar por un mal trago. ¿Realmente estamos interesados en la restauración de este hermano o simplemente si se ha hecho aquí, es la tradición, es la costumbre? O no estamos interesados en otra cosa. Entonces, dentro del liderazgo, perdón por divagar tanto, pero mucho he visto yo eso, de que realmente me estorbas y por lo tanto voy a ver cómo descubro algo en tu vida. Sí, realmente eso pasa bastante en las iglesias, es lamentable, ¿verdad? Y entre más grande la iglesia, más suele existir ese tipo de rivalidades a lo interno de los liderazgos, ¿verdad? La experiencia que he visto, ¿verdad? A lo largo del ministerio bueno, en la zona de Nicaragua principalmente también se ve bastante lo que es el celo ministerial, le llaman, ¿verdad? Ujú. Donde las personas, una le hacen zancadilla, decimos, o le cerruchan el piso, ¿verdad? A otros para obtener algún puesto, o como decir vos ahorita, simplemente porque no me siento cómodo trabajando con X persona, entonces voy a ver qué le puedo hacer. Y a mí me pasó personalmente también. Bueno, y ahí ya sería un acto de maldad el hecho de que te pongan zancadilla. Pero yo aquí estoy, por ejemplo, poniendo el caso de que en efecto tú has hecho algo mal, pero en otra situación ni me hubiera importado. O sea, no me importaría. Pero debido a que ahora sí tengo un interés, ahora sí. O sea, esto sí me importa, ¿no? Yo lo he visto y también lo he vivido, ¿verdad? Pero no vamos aquí a hablar de de nuestro pasado, de nuestros enemigos, pero bueno, a veces como sale en la película esta ¿cómo se llama este? De Rápido y Furioso, Reto Tokio, donde le destruyen el carro al chino, ¿no? Entonces él dice, un carro para descubrir qué tipo de persona tienes enfrente es un buen precio, ¿no? Entonces, realmente sí, dice, mira, te hizo daño el fulanito este, ¿no? Y uno dice, sí, pero lo que me hizo daño para descubrir con qué tipo de persona yo me estoy relacionando, pues es un buen precio. O sea, esto vale la pena, o sea, esto se paga con gusto. Entonces, el caso de Job dice, yo ganaría mis ideas, pero mi propósito sería otro. Sí, yo quiero hacerte un comentario con respecto a Ah, Job, amigos, y también una pregunta, ¿no? Vemos a un Job que él, primeramente, él se justifica, ¿verdad? Y delante de sus amigos, él alterca con los amigos, porque los amigos, de hecho, los tres primeros están altercando con él, pero luego vemos al final a un Job que sí enfrenta a Dios, ¿verdad? Que ah, sí alterca con Dios, ¿verdad? Precisamente. Y la pregunta mía es, que yo saco a relucir, es si nosotros podemos altercar con Dios, nosotros, ¿verdad? Hay gente que tiene miedo. La vez pasada estábamos hablando de los pecados imperdonables un poco, ¿verdad? Pero hay ah. gente que tiene miedo de decir, de hacerle un reclamo fuerte a Dios, ¿verdad? Y creen que Job realmente nunca lo hizo. Vos sí lo hizo, Ujú. sí lo hizo. Y como aquí va a quedar grabado, ¿no? Entonces, déjame leerte el capítulo 9. Hay varios de esos reclamos, ¿no? Dice,
Me permite. Sí. Versículo 19, 9:19. Mira lo que dice Job, para que vean que se le fue la lengua, ¿no? Si Ajá. hablamos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. O sea, yo no puedo hablar con Dios, porque si yo me justifico, mi boca me condena. Si me dijere perfecto, eso no me haría, eso me haría inicuo. ¿Ok? Si fuese Mm, íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, si yo soy íntegro y me presento ante Dios, Dios despreciaría mi vida. ¿Ok? Una cosa resta que diga, al perfecto y al impío, Él los consume. O sea, Él sí castiga a los impíos, pero al perfecto también. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Ya liste el versículo 23. Si azote mata de repente, o sea, una persona va caminando y va, le cae un rayo. Y dice él que Dios se ríe del sufrimiento de los inocentes. Se ríe. La tierra es entregada en manos de los impíos y él, Dios, cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? No, pues yo de los amigos de Jorge me enojo por este discurso. Lo que él está diciendo es fuerte. Ahora, sí. yo no soy tan amplio para decir, mira, tenemos que hablar así, pero sí te quiero mencionar una cosa aquí. Bien. A veces, por ejemplo, dentro de los matrimonios, consideran que los buenos matrimonios son aquellos que no pelean. ¿Dónde Eh, estarán? ese no es el tuyo, ¿no? Yo personalmente No, no ¿dónde peleo. estarán los que no pelean? Bueno, yo no peleo mucho, pero los que no pelean, esos son los buenos. Estaba dando charlas de consejería prematrimonial. Me ha tocado un par de veces a una pareja. Y uno va aprendiendo cosas, ¿no? Entonces les decía, peleen. Pero ¿por qué? Que las parejas pelean. Y pelear es bueno porque hablamos y arreglamos las cosas. Cuando nosotros callamos y dejamos pasar la ofensa en la pareja, entonces las ofensas crecen, es como una bomba de tiempo que de pronto explota, se va, ¿no? Entonces las parejas hablan, porque hablando se entiende la gente, se entrena uno para discutir. Entonces yo aconsejo que si el cónyuge hace algo o actúa de una manera indebida, uno debe hablar es inmediatamente. O sea, no estoy hablando de pelear o loco, pero sí estoy hablando de que las cosas se hablen, de que haya esa discusión. Pues cuando no, entonces la mujer aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y un día compra una pistola y se echa a la familia completa. El hombre aguanta, 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 aguanta y un día simplemente explota. Y lo que nosotros tenemos a veces es un divorcio en una pareja que parecía tan buena, tan normal como la tuya y como la mía. Entonces, ok, ahora, a mí no me interesa mucho lo ministerial, ¿sí? Yo soy malo para eso. A mí me interesa lo teológico. ¿Cuántas veces nos pasa eso con Dios? Mira que Job, Dios le quita todo y el hombre queda callado. Ahora, si alguien en la audiencia dijo, el diablo, usted no leyó bien que el diablo que le quitó todo, nosotros no somos dualistas, o yo no soy dualista, yo no soy pentecostal, no hay un Dios del bien y uno del mal, sino que aquí el diablo hace lo que Dios le permite que haga. Dios le quita todo y él se queda callado. Hemos de recibir, o sea, es el Dios dio, perdón, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito, que no dijo nada. En la segunda vez, el diablo, ahora sí, Dios permite que el diablo lo hiera con una llaga terrible. Y la mujer viene y le dice, oye, maldice a Dios y muérete. Muere. Y él le dice, como cualquier mujer insensata, has hablado tú. ¿Con qué bruta? Hemos de recibir de Dios el bien y no el mal, pero él se queda callado y no dijo nada. De hecho, la Entonces, no. Biblia lo señala en ese momentito, 2 veces lo dice. Job no pecó con su boca. Ok, pero ahí hay un problema, porque él se queda callado, no dice nada. En el capítulo 3, después de 7 días, él maldice su día. Cualquiera Sí. dice, mira, Job, ahora sí, o sea, tan bonito que estabas, y mira lo que hiciste. Pero yo pienso que al contrario, o sea, él está empezando a hablar. O sea,
Y pues, poco a poco sus amigos le van sacando más, nosotros decimos el viejo hombre, ¿no? Entonces, empieza y va a explotar hasta el punto de decir que Dios se ríe cuando un inocente sufre, ¿no? Y él, la tierra está entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. A ver, si no es él, ¿quién es? Dice un montón de cosas, pero está hablando, ¿sí? Claro que al final Job calla. O sea, porque esta es la cuestión, ¿verdad? Cuando Dios le dice, después de su El intervención, 39. sí, en el 30, bueno, ahora pues, o sea, dale, ahora sí. No, 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 tranquilo, tranquilo. Realmente Yo, yo estoy pensando un poco en no te lo dije a ti, no te lo dije a ti, sino que Dios le dice, bueno, Job, habla. oh, perdón, perdón, sí, hola. Habla pues, Sigue, sigue, sigue. ni algo. Y entonces Job dice, no, o sea, yo no voy a hablar nada. Pero lo interesante de este otro silencio es que es un silencio a posteriori. O sea, es una reconciliación, basándome en la pareja, después de la discusión. O sea, puse mis puntos, mis cartas sobre la mesa, conversamos, nos acaloramos, discutimos, pero luego nos pedimos perdón, luego hay reconciliación y la relación está construida, ahora sí, aunque parezca que no, pero ahora es mejor, porque está construida sobre la verdad. Antes estaba construida sobre el silencio. Pero entonces viene un momentito en que Job dice, no, yo no quiero hablar. Pero no es al principio, me estoy aguantando, no quisiera decir, pero me estoy aguantando, sino es un final de, yo sé que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se te esconda, yo hablaba como un tonto, como un insensato, pero ahora sí me arrepiento, ¿no? De eso y ahora mi relación contigo está bien. Entonces, muchas veces yo le digo a las personas, oren al Señor, díganle, y díganle lo que sienten. No se guarde lo que siente, dígale lo que siente usted en su debido momento, que ese es el principio básico de la relación. Quería decirte, Selvin, que en realidad son momentos catársicos, ¿verdad? Donde uno logra poder sacar todo lo que tiene por dentro. Y no sé si algunos de los hermanos que van a ver estos videos van a o habrán pasado algo que a mí me ocurrió, que ciertamente lo voy a comentar y va a quedar grabado, que tiene que ver con crisis de fe, inclusive, Ujú, ¿verdad? Momentos en los que yo le llamo así, pero son momentos en los que uno alterca con Dios, como Job, ¿verdad? ujú. Y alterca no porque Recuerdo, uno... recuerdo una ¿Perdón? platiquita que tuvimos en Cascadas, tú y yo. Ah, vaya, sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, yo muchas veces he tenido estos momentos en los que yo hablo con Dios y que no soy muy reverente, digamos, al respecto, ¿verdad? En el sentido estricto de la oración, pero hablo de poder expresarle a Dios, porque si no, si uno no se verte, si uno no se vacía de uno mismo, ¿cómo realmente vamos a esperar que Él pueda llenarnos después? Pienso yo, ¿no? Desde el punto de vista ministerial, si quiere. Pero este aspecto de poder hablar con Dios con toda honestidad y con toda sinceridad al respecto de lo que realmente estamos atravesando. Puede ser problemas emocionales, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas, pero donde nosotros le atañimos a Dios una responsabilidad, Dios se muestra como un Dios justo, como un Dios glorioso, un Dios omnipotente, qué sé yo, poderoso, amoroso, etcétera. Y muchas veces nosotros decimos que dónde está Dios cuando nosotros nos están pasando los problemas de la vida, ¿no? Y esperamos, tenemos una expectativa de parte de Dios. Y yo creo que a Job le ocurre eso exactamente. Él tiene una expectativa de parte de Dios Claro. muchas veces, por ejemplo, en la pérdida de un ser querido, ¿no? De una persona que nosotros estimemos mucho, que amemos mucho, se suele preguntar o suele existir la pregunta en las personas, en algunas personas, de dónde está Dios en ese momento, ¿no? Y hasta el punto de que le imputamos a Dios eh, falta de justicia, le imputamos a él como que si fuera él un sujeto de pecador, ¿verdad? Un sujeto que peca y le preguntamos que por qué no resolvió
conforme a lo que nosotros quisiéramos, porque muchas veces queremos que Él resuelva, la mayor parte del tiempo estamos más enfocados en que Él resuelva lo que nosotros queremos que Él resuelva, ¿verdad? Nuestros problemas, nuestras decisiones, nuestras necesidades, y no estamos en la expectativa de cuál es la voluntad de Dios final, o qué es el propósito que Dios tiene con respecto a las cosas que nos ocurren. Bueno, y de hecho Dios se lo dice a Job. Fíjate que no recuerdo quién de estos filósofos ateos estaba escuchando y un argentino que dijo, dijo algo que a mí me llamó la atención mucho. Dijo, yo no sé a qué ángel le encargó Dios eso de repartir el pan a cada niño, porque yo ya lo hubiera despedido, que está haciendo un pésimo trabajo. Entonces, es una crítica bien fuerte, ¿no? Y real, y real. Job hace eso. No lo dice así, pero lo hace. O sea, Dios está haciendo mal su trabajo. Y una de las cosas que Dios le dice a él es, hazlo. O sea, cuando le dice pelea con el Leviatán, las personas, a veces la falta de conocimiento mitológico nos perjudica en la exégesis aquí, porque el Leviatán es el monstruo mítico del mal. O sea, uno de los trabajos de Dios es retener el caos y la destrucción, digamos así, representado en este monstruo mítico. Entonces, cuando Dios le dice, pelea contra el Leviatán, o sea, lo que le está diciendo es, haz mi trabajo, pues. O sea, ¿te parece que yo lo estoy haciendo mal? Bien, pues, o sea, hazlo. Y eso a mí me asusta, o sea, que ¿cómo? Sí, porque, por ejemplo, este argentino que estoy mencionando, dijo que despediría al ángel y que qué pasó ahí, y la crítica que hizo fue muy buena la crítica, pero el niño sigue sin su pan porque este filósofo no lo llevó. O Ujú. sea, él no va a comprar el pan y lo llevó, ¿no? Entonces Dios se queda así como, o sea, que te parece que estás haciendo mal el trabajo, dale, hijo, dale. Y es donde Job dice, no, o sea, a ver, mira, le dice, lo enfrentarás tú al Leviatán o al Behemoth, ¿no? Que en Ujú. hebreo quiere decir la bestia de las bestias, ¿no? Entonces, enfrentarás tú a estos dos o a este Leviatán, y te acordarás de la batalla, le dice, pero eso va a quedar en tu, te va a rogar, te va a implorar, ¿no? Entonces, no, nuestra capacidad es otra y debemos dejar que Dios sea Dios. Incluso eso es algo que a mí me ha costado mucho aprender, ¿sí? En mi vida personal. Dejar que Dios sea Dios y que Dios actúe, porque muchas veces yo quiero actuar en lugar de Él, pero dejar que Dios actúe y hacer mi parte, ¿no? Entonces yo allí diría, lo correcto sería ir, mira, yo no sé qué hiciste, no sé si cometiste pecado, tú dices que no, dale, pues no me la sé, pero déjame, te traigo un tecito, te traigo un cafecito en que te ayudo, ¿qué puedo hacer por ti? Ujú. En qué puedo yo colaborarte, que creo que sería lo correcto en este sentido. Fíjate que, por ejemplo, aquí comenta, a través de los comentarios, no son muchos, pero dice el hermano Sergio Caballero, dice, como decía mi mamá, no hay amigos. La realidad es que, como dice el refrán, el dolor es ajeno, cada quien lo vive. Falta de empatía, ¿no? Que nosotros Falta de tenemos hoy empatía. en día. Los profetas se quejan mucho de eso en Israel. Dice nuestro hermano Mario Méndez, esas actitudes de los amigos de Job se repiten en muchos hermanos que relacionan a algún hermano que sufre alguna dificultad difícil con relación a alguien que sufre. O sea, eso de te Ujú. acuso porque estás haciendo esto, que has hecho de malo. En efecto, pero no hacemos lo que es positivo. O sea, ¿quién se va a encargar de hacer lo que toca? Realmente no tenemos capacidad para imaginarnos, creo yo, lo, lo difícil tarea que tiene Dios por delante. Eh, Trabajar y castigar, dice el texto, creo que ahí al final del 39 y 40 en adelante, de castigar a las personas en función de las cosas que vayan ocurriendo en su momento, ¿verdad? Básicamente, yo sé que estoy parafraseando un poco, pero el punto es hacer el rol de juez
delante de las personas, ¿no? O sea, realmente no es sencillo. Le dice, de alguna manera le dice Dios a Job que no puede él actuar con la justicia que él tiene, siendo limitada, ¿verdad? Con la justicia que él tiene, siendo limitada, realmente ninguno de nosotros podría, pienso yo, ¿verdad? Bueno, eso básicamente. Aunque al fin, fíjate que para terminar con esta cuestión teológica, al fin el epílogo de Job, la conclusión es bien enigmática, ¿no? Y a mí me ha dado vueltas, porque Dios le dice a Elifaz de Manita, mi ira está encendida contra ustedes tres, porque ustedes Ajá, no sí. hablaron lo correcto de mí, como mi siervo Job. Ahora, eso sí ha consternado a los intérpretes. Yo pienso que el error de los amigos de Job, teológicamente hablando, es encasillar a Dios dentro de los parámetros mentales que nosotros tenemos. O sea, Dios no puede, o sea, Dios no puede. O sea, Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer lo otro. ¿Y a quién te dijo que no puede? O sea, te digo que no puede. Si Dios puede hacer lo que Él quiera. En el tema de la predestinación libre albedrío, generalmente se mete a Dios dentro de los parámetros éticos y decimos, es que un Dios que hace eso, o como dijo una compañera de estudios una vez, es que yo no sería capaz de adorar a un Dios que elige por mí. Bueno, ya, pues, o sea, es un dicho, pero Dios es Dios y al final de cuentas hay que dejarlo ser Dios, Dios es Dios. Y entonces ellos dicen, es que Dios no puede estarte afectando si tú no fueras culpable. ¿Y a ti quién te dijo que Dios no puede hacer eso? O sea, todo lo malo que nos puede venir a la vida, a veces uno dice, mira, me sucedió una tragedia, así que esto no puede ser Dios. ¿Quién te dijo que no puede ser Dios? Ujú. Podría perfectamente serlo. Hay un momentito en que Eliú le dice a Job, en tu sufrimiento Dios puede estarte hablando. O sea, atención a esto. O sea, ¿cómo así? O sea, esta enfermedad que tengo puede que Dios me la haya traído a mi vida. Estás hablando de eso, de eso, sí. Pero entonces Dios no sería un ser ético. ¿Quién te dijo que tiene que estar dentro de tus parámetros éticos? O sea, o Mm, sea, nosotros determinamos lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces decimos, Dios no puede hacer esto. O sea, mejor dicho, ya no lo tenemos como rey, lo tenemos como presidente. No, no puedes. Eso no lo puede hacer. cierto. Entonces es cuando les dice, ustedes no hablaron lo correcto. Y si eso, si mi interpretación de Job es correcta, yo creo que la mayoría de los teólogos van para el infierno. O sea, que Dios dice, estoy enojado con este porque dice que yo no soy capaz de hacer esto. Bueno, yo solo quiero cerrar con una idea, Selvin, y es que realmente para mí no lo pondría yo en términos de enigmático el cierre de Job, pero sí me cuesta mucho eh, pensar en que la retribución, yo sé que eso tiene que ver con el contexto histórico, ¿verdad? De lo que voy a decir a continuación. Pero me cuesta mucho pensar que la felicidad de Job al final se traduce en recibió más de lo que tenía antes. Pues yo he estado pensando, ¿no? Porque bueno, en el caso de los hijos, él pierde a sus hijos, ¿verdad? Y después al final él recibe otros hijos, ¿no? Pero un hijo no es, yo siempre he dicho, ¿no? Un hijo no es igual a otro hijo, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si me doy a entender en ese sentido. A mí Es, me ha costado mucho sí, este parámetro sí, sí, con respecto a Job. pero yo diría, porque yo también he reflexionado sobre eso, Ujú. y sé que no es consecuente eso, pero a veces pienso que es mi pensamiento muy occidental y que en el antiguo Oriente, dos antiguos, no moderno, y Oriente, los hijos son valores. ¿Ya? Entonces, como son valores, sí son restituibles. Es Sí, que sí, para sí. nosotros no son Entiendo. restituibles porque los hijos no son valores. O sea, mira, perdí una vaquita, listo, pero me dieron dos. ¿Qué pilas? Estoy bien, perdí una, me dieron dos, porque representan un valor. Pero cuando algo como un hijo no tiene un valor específico, entonces no puedo decir, oye, perdí un hijo, pero fíjate que me aparecieron dos por acá, salí ganando, ¿no? Y el que perdiera morenito y estos son blanquitos los dos. Entonces no tiene
ninguna lógica eso para nosotros. Claro, Pero probablemente para los antiguos sí. Entonces se cuenta la historia en esos términos de valores, donde incluso la belleza es importante, porque resalta que las niñas, las hijas. las Ujú. tres hijas, ¿no? Creo que se llama Keren Apuk Cecia, quiere decir canela, ¿no? No me recuerdo el nombre de la otra, pero igual estamos en examen de Biblia, ¿no? Sé que una se llama Cecia, la otra se llama Keren Apuk, de dar los nombres de las tres, ¿no? Dice que Sí, no había sí. mujeres tan bellas como esas. Y una vez más, yo diría, la belleza es relativa. O sea, éticamente diría, eso no es relevante. Pero el libro lo señala porque son los bienes que persigue la gente antigua. Bien, se nos Sí, pasó la hora, Espartaco, se nos pasó. Gracias a Dios cierto. por este tiempo de reflexión, de meditación y de aprender a ser mejores amigos, ¿sí? Y de realmente cuando vemos a una persona en sufrimiento, pues no la juzguemos, no la juzguemos. Vayamos Amén. y si nosotros sabemos que en realidad está en pecado y queremos restaurarla, no vayamos, pero como dice la Biblia, con ese espíritu de mansedumbre y sobre todo con espíritu de amistad, ¿no? Porque resulta que nunca nos importó, pero ahora que cayó en pecado, ahora me importa irlo a restaurar. Exacto. Cuando a mí la persona nunca me importó, debe empezar a importarme. Y antes de que a mí, fíjate que esto es bien interesante, lo tengo que decir, porque nosotros, cuando una visita llega a nuestras iglesias, luego, hablamos a su mente y le hablamos del concepto pecado, gracia y salvación, ¿no? Que es importante. Pero decía un hermano por acá, yo me quedé en la congregación porque vi amor de las personas hacia mí. Ahorita tengo un niñito recién nacido, ¿no? Entonces no es secreto. Y la verdad es que ahí le hablamos, pero Felicidades por eso. él no entiende nada. No entiende nada. Pero está recién nacido. Entonces le hablamos y él va a pasar más o menos un año para que empiece a captar las palabritas que le vamos diciendo. O sea, va a pasar un tiempo. Ya está, no estoy en lo correcto, menos, ¿no? Pero va a pasar un tiempito para que empiece a captar lo que decimos. Sin embargo, desde el momento en que nace o antes de que nazca, él está captando la aceptación y el cariño. O sea, desde que él está en el vientre Exacto. de la madre, sabe si la mamá lo quiere o no lo quiere. Sabe si la mamá sufre o está alegre. Él lo percibe, ¿no? Y cuando nace y recibe abrazos o cariños o mimos, él no entiende nada de lo que están diciendo, pero entiende que es una persona muy importante para todo el mundo. Entiende ese principio de aceptación. Y creo que es lo que las personas deberían de percibir antes de cualquier otra cosa. Antes de me molesta tu pecado, la persona debe percibir me importas tú, Amén. importas. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, creo que eso es importantísimo dentro de la iglesia. No se trata de dejar pasar el pecado como que no existiera, sino se de trata acuerdo. de me importas tú y por lo tanto me importa el pecado, me importa lo que está pasando. Excelente. Estoy de acuerdo completamente. Sí. Que el Señor te bendiga, pásala bien Igualmente, está bien. Igualmente, y, saludos. y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Que el Señor nos bendiga. Amén.